En la plaza el millonario dejó solo a su hijo por unos minutos, pero al regresar se paralizó al ver a una niña de la calle retorciendo un trapo mugriento, empapado de lodo y agua sucia, sobre la cabeza del niño, en silla de ruedas. Su corazón se aceleró de rabia y miedo. Lo que no imaginaba era que aquel gesto, tan impuro a sus ojos, sería lo que salvaría al niño. La mañana tenía esa clase de luz que parecía perdonar al mundo. El cielo despejado, el olor a hierba mojada y el sonido distante de una fuente llenaban el aire con una calma casi ensayada. Camilo Morgan, un hombre de traje ligero y semblante cansado, empujaba lentamente la silla de ruedas de su hijo, Juan, por el paseo de la plaza histórica. Era un hombre que lo tenía todo: empresas, autos, estatus, y aún así, nada de eso parecía tener valor. Había pasado un año desde el accidente de auto que se llevó la vida de su esposa y dejó al niño parapléjico. Desde entonces, el chico se había marchitado. La risa se fue, la mirada se apagó. Camilo hacía de todo para devolverle el brillo. Paseos, juguetes, historias. Intentaba ser el padre más presente y amoroso del mundo, pero aún así parecía luchar contra un vacío que no cedía. Juan mantenía la mirada fija en las palomas que picoteaban migajas en el suelo. No decía mucho. Su silencio dolía más que cualquier palabra. Camilo intentaba sonreír, fingiendo que era solo otro paseo de padre e hijo, como antes. ¿Ves a ese hombre de los globos, Juan? Cuando eras pequeño querías atrapar todos a la vez. El niño sonrió levemente, casi un eco de lo que fue un día. Lo recuerdo, pero ahora ya no puedo correr tras ellos. El padre tragó saliva, el corazón apretado en el pecho. Encontraremos la forma, hijo. No siempre hay que correr para alcanzar lo que uno quiere. Lo decía, pero dentro de él resonaba el miedo de no volver a ver aquella sonrisa completa. La plaza parecía viva. Los niños corrían, reían a carcajadas, y por un instante Camilo creyó que ese día podía ser diferente. Juan miraba a su alrededor con cierta curiosidad, y eso ya era una victoria. Entonces el celular vibró en el bolsillo del saco, insistente, con el nombre Dr. Navarro, despacho jurídico, en la pantalla. Camilo suspiró. «Es importante, hijo. Voy allá un momento, ¿sí?» «No te muevas de aquí», Juan asintió, distraído con los globos de colores que bailaban al viento. El padre se alejó unos metros, girándose una última vez para asegurarse de que el niño estaba a salvo. Nada parecía amenazante, nada fuera de lugar. Pero en las sombras cerca de la fuente, unos ojos observaban. Héctor, un hombre de aspecto rudo, barba descuidada y mirada depredadora, vigilaba cada movimiento. Su hija, Ariana, una niña de 10 años, lo acompañaba en silencio. Llevaba una camiseta sucia y rota, el cabello recogido de cualquier manera y miedo en la mirada. Héctor era conocido entre los callejones de la ciudad. Su método era simple y cruel. Usaba a su hija para acercarse a otras criaturas. Las distraía, creaba un lazo y luego él aparecía con el sedante. Secuestrar es fácil cuando la gente confía, solía decir, siempre con una sonrisa helada. Ariana lo escuchó repetir el mismo plan. Ese de allá, el de la silla de ruedas, es perfecto. Vas, hablas con él, ganas su confianza. Cuando te haga la señal, le tomas la mano y yo aplico el somnífero. La niña tembló. «Papá, él es solo un niño», susurró, pero Héctor le apretó el brazo con fuerza. «Y tú también lo eres, pero eso no te impide comer, ¿verdad? Si no haces lo que te digo, te vas a dormir sin comida. O peor». La amenaza pesó en el aire. Ariana tragó saliva y asintió, tratando de esconder el temblor de sus manos. «Anda ya», ordenó el hombre, recargándose en la sombra de un árbol. Ariana respiró hondo y caminó hacia el chico. Cada paso parecía pesar toneladas. Juan levantó la mirada, curioso al verla acercarse. «Hola», dijo ella titubeante, con una sonrisa tímida. «Hola», respondió él amable. «¿Te gustan los globos?»
preguntó señalando el cielo intentando disimular su nerviosismo. Sí, pero nunca logré sostener uno. Siempre se escapan. Juan rió un poco. Sí, siempre quieren huir. Un silencio suave se instaló entre ellos. Luego él desvió la mirada y murmuró: a veces creo que yo también quisiera escapar, pero mis piernas no me dejan. La confesión lo tomó por sorpresa, y a ella le partió el corazón. ¿Qué te pasó?, preguntó, con voz apenas audible. Juan respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. Un coche, hace un año. Mi mamá y yo volvíamos de un paseo. Ella no sobrevivió, y yo quedé así. Ariana bajó la cabeza, sintiendo un dolor extraño, familiar. Lo siento mucho. Él forzó una sonrisa. Está bien. Mi papá dice que debemos ser fuertes, pero a veces solo quisiera ser un niño normal. Aquellas palabras atravesaron a Ariana como una cuchilla. Miró a su padre a lo lejos, impaciente, haciéndole la señal con la cabeza. Era el momento, pero algo dentro de ella gritaba que no obedeciera. No puedo dejar que lo lleve, pensó, el corazón acelerado. Fingiendo tropezar, corrió hacia la fuente. Tomó la blusa vieja que llevaba amarrada a la cintura, la sumergió en el agua lodosa y volvió corriendo, jadeante. Juan abrió los ojos de par en par. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Ella no respondió. Con un gesto rápido y desesperado, torció el trapo sobre él. El agua sucia le corrió por el cabello, el rostro y la ropa limpia. Las personas alrededor gritaron, algunas se acercaron con horror. Juan se quedó inmóvil, sorprendido, el rostro chorreando lodo. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó confundido, con la voz temblorosa. Ariana respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando con desesperación. Lo miró con lágrimas en los ojos, sin saber qué decir. A lo lejos, Héctor observaba la escena, furioso, comprendiendo que algo había salido mal. La multitud comenzaba a reunirse, y Ariana por un instante entendió que acababa de cambiar el destino de aquel niño, y el suyo también. Camilo Herrera giró el cuerpo al escuchar los gritos. El teléfono casi se le cayó de la mano. Cuando levantó la vista, vio la escena. Su hijo, empapado en lodo, con el rostro confundido y los ojos abiertos de par en par, y frente a él, una niña de la calle sosteniendo un trapo sucio, jadeante, con las manos temblando. El corazón de Camilo se aceleró. En segundos corrió, atravesando la plaza con pasos largos, el saco ondeando, la mirada tomada por puro instinto de padre. «¡Juan!», gritó, la voz retumbando como un trueno. El niño intentó decir algo, pero el sonido se perdió cuando el hombre llegó y, tomado por la rabia y el miedo, empujó a la niña hacia un lado. Ariana cayó al suelo, el golpe arrancándole un gemido. La blusa todavía chorreaba agua lodosa, formando un charco entre ambos. «¿Qué crees que estás haciendo?», bramó Camilo con voz firme y cortante. Su rostro, normalmente sereno y elegante, ahora desbordaba furia. «¿Cómo te atreves a tocar a mi hijo? Tú, inmunda». La gente en la plaza comenzó a acercarse, murmurando, mirando con horror y curiosidad. Juan, pálido, intentó intervenir. «Papá, espera». Ella no. Pero el hombre no escuchó. El sonido de su propia respiración lo ahogaba todo. Era como si la rabia y el miedo se hubieran vuelto una sola cosa. «Levántate», gritó señalando con autoridad. Ariana se puso de pie lentamente, las rodillas sucias, los ojos llenos de lágrimas. Yo solo quería ayudar», susurró. Camilo rió, incrédulo. «¿Ayudar?». «Así ayudas arrojando lodo a un niño parapléjico. ¿Tienes idea de lo que hiciste?». Su rostro se tornó rojo, el puño cerrado temblando. «Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Cada palabra era una sentencia. El público se calló. Las miradas oscilaban entre compasión y juicio. La niña parecía aún más pequeña frente a aquel hombre poderoso, de traje impecable, que ahora emanaba furia y desprecio.
Juan lloraba en silencio, el cuerpo encogido en la silla. Papá, por favor, ella no lo hizo con mala intención, pero el padre estaba ciego. El lodo en el rostro de su hijo era la imagen de todo lo que más temía, el fracaso en protegerlo, el recuerdo de todo lo que ya había perdido. Basta, Juan, no quiero escucharte. Es una delincuente, ¿entiendes? Esa gente vive de lo que no sirve. Ariana bajó la mirada. Cada palabra era un golpe. El miedo se mezclaba con la vergüenza y el pecho dolía. Perdón, murmuró con la voz quebrada. Yo solo no quería que algo malo pasara, pero Camilo ya le había dado la espalda. El sonido de los zapatos golpeando el piso de piedra sonaba como martillos. «Vete», dijo sin mirar. Ariana respiró hondo, tratando de contener el llanto. Él no entiende, no sabe. Las lágrimas corrían mezclándose con la suciedad del rostro. Dio un paso atrás, luego otro, hasta alejarse lo suficiente para desaparecer entre la gente. Juan extendió la mano, inútil, impotente. «Papá, ¿por qué hiciste eso?», preguntó con la voz temblorosa. Camilo no respondió. Solo respiraba profundamente, los ojos aún fijos en el suelo, donde el trapo sucio seguía tirado. El silencio que siguió era pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido para lamentarse. Juan seguía sollozando, el corazón apretado por algo que ni siquiera podía explicar. «Ella no parecía mala», dijo en voz baja, casi para sí mismo. El padre se arrodilló junto a él, tratando de limpiar el lodo del rostro del niño con un pañuelo. «Hijo, esa gente, no entiendes. Son peligrosos. Tienes que confiar en mí». Pero la mirada de Juan, herida, no lo encontraba. Ella no era peligrosa, papá. Parecía triste. Y por un instante, Camilo dudó. El tono de su hijo hizo vibrar algo dentro de él, algo que intentaba ignorar. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un viento frío sopló por la plaza. El trapo sucio seguía goteando lentamente sobre el suelo de piedra. Ariana ya estaba lejos, pero su imagen, con las manos temblorosas y la mirada asustada, quedó grabada en la mente de Camilo. La noche cayó pesada sobre los callejones de la ciudad. El viento frío soplaba entre las paredes agrietadas, llevando consigo el eco distante de risas y motores. Ariana caminaba despacio, el cuerpo cansado, las manos aún temblorosas. El rostro todavía mostraba las marcas de la humillación sufrida en la plaza, no por las palabras del hombre del traje, sino por la mirada de su padre, que ahora la esperaba. Su corazón latía rápido, una mezcla de miedo y arrepentimiento. Cada paso era una cuenta regresiva hacia el infierno. Cuando llegó al galpón abandonado que llamaban casa, las luces débiles del quinqué revelaron la silueta de Héctor, inmóvil, sentado en una silla, la mirada clavada en la puerta. «Tardaste», dijo con voz baja, peligrosa. Ariana se congeló. «Papá, yo no pude hacerlo». La respuesta vino en un golpe seco. La bofetada hizo que su cuerpo girara, la piel le ardió. «¿Crees que soy idiota?», gritó levantándose de un salto. El olor fuerte del alcohol escapaba de su boca. «Lo vi todo, inútil. Arruinaste el plan. Lo tenías todo y preferiste jugar a ser angelito con ese mocoso lisiado». Ariana llevó las manos al rostro, conteniendo el llanto. «Él era bueno, papá. No lo merecía». «Nadie merece nada, Ariana», rugió arrojando una botella contra la pared. El sonido del vidrio quebrándose resonó como un trueno. El hombre avanzó, sujetándola de los hombros con fuerza. «Me haces quedar como un tonto, me haces ver débil. Debí dejarte en ese orfanato, al menos ahí sabían cómo callar a los niños desobedientes». Las palabras dolían más que los golpes. Ariana intentó soltarse, el cuerpo pequeño forcejeando, pero su fuerza no era suficiente. «Papá, por favor, no hagas esto». Él la empujó contra la pared, los ojos ardiendo de odio. «¿Crees que puedes desafiarme?». La niña cayó al suelo, la rodilla raspando el cemento. «Solo quería hacer lo correcto», susurró sin aliento.
¿Lo correcto? Se burló él, escupiendo al piso. Lo correcto no pone comida en la mesa. El silencio que siguió fue más cruel que los gritos. Héctor respiraba con fuerza, caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada. A partir de ahora no sales de este cuarto. Vas a aprender lo que es la obediencia. Abrió la puerta de madera vieja y empujó a la niña hacia adentro. El cuarto era pequeño, sin ventanas, el aire húmedo y sofocante. Solo había un colchón sucio y una manta rota. «Papá, por favor», suplicó ella, con lágrimas incontenibles. «Te quedarás ahí hasta que entiendas quién manda, y si intentas salir, te juro que te rompo toda». La puerta se cerró de golpe, seguida del sonido seco del cerrojo girando. La oscuridad era total. Ariana se encogió en un rincón abrazando las rodillas. El dolor físico ya no era lo que más dolía. Era la sensación de abandono, el peso de ser una niña que solo conocía la crueldad. «¿Por qué nací así?», pensó, sintiendo el corazón apretarse. «¿Por qué me odia tanto?». Afuera pasos, luego silencio. Solo el goteo constante de una filtración acompañaba sus lágrimas. El tiempo parecía no pasar. Las horas se arrastraban y el hambre se mezclaba con el miedo. Pero dentro de ella algo comenzaba a cambiar. Una llama pequeña, casi invisible, se encendía. «Ya no voy a vivir así», murmuró, el rostro empapado en lágrimas. Se levantó despacio y comenzó a palpar la pared. Sus dedos encontraron una grieta, un pedazo de madera podrida cerca de la ventana cubierta con tablas. El corazón se le aceleró. Empujó con fuerza. Las astillas se le clavaron en la piel. La sangre corrió por sus manos, pero no se detuvo. «Vamos, Ariana, vamos», se decía. El viento frío entró en ráfagas, trayendo olor a libertad. Con un último esfuerzo, abrió el espacio suficiente para pasar su pequeño cuerpo. Afuera, el cielo estaba nublado, la luna tímida entre las nubes. Ariana corrió descalza por el terreno embarrado, sintiendo el frío cortar sus pies pero sin mirar atrás. Cada paso era una promesa de no volver jamás. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que comenzaba a caer, fina y silenciosa. La niña miró al horizonte y susurró entre sollozos: «Voy a encontrarlo, al niño de la silla, y le voy a contar la verdad». Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como estrellas temblorosas. Y aquella noche helada, una niña herida huía no solo de un monstruo, sino de una vida entera de miedo. La madrugada parecía no tener fin. Ariana caminaba por las calles vacías, el cuerpo adolorido, los pies heridos por el asfalto. La lluvia fina se había vuelto llovizna, y a cada paso dejaba un rastro de lodo mezclado con sangre. El viento frío cortaba como una navaja, pero lo que la mantenía en pie era un solo recuerdo: la mirada de Juan, confundida y amable, antes de que ella torciera el trapo sobre él. «Él tiene que saber la verdad», murmuraba para sí misma con voz ronca. «Tiene que saber que lo salvé». Las luces de la ciudad quedaban atrás mientras el horizonte se abría ante ella. El miedo a Héctor aún ardía como una herida abierta, pero por primera vez había algo más fuerte: el valor. Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo cuando Ariana divisó los portones de la mansión Herrera. Era enorme, imponente, rodeada de muros altos y jardines perfectos. Para ella, aquello parecía otro mundo, el tipo de lugar que una niña de la calle solo veía a través de las ventanas de los autos ajenos. Sus manos temblaban cuando se acercó al interfono. «¿Y si no me cree?», pensó. «¿Y si me echan?». Aún así presionó el botón. El sonido metálico resonó en el silencio. Un chasquido, luego una voz. «Residencia Herrera. ¿Quién es?». Ariana respiró hondo, el corazón desbocado. «Me llamo Ariana. Necesito hablar con el señor Camilo. Es sobre su hijo». Del otro lado, silencio. Por un momento creyó que la conexión se había cortado. Entonces la voz regresó, fría, irritada. «¿Cómo conseguiste esta dirección? No damos limosnas aquí. Vete».
Pero Ariana insistió. Yo salvé a su hijo. Aquellas palabras quebraron algo. Un clic, y el portón se abrió lentamente, chirriando. Camilo apareció, con el semblante serio y la mirada tensa. Llevaba el mismo traje del día anterior, ahora arrugado, y los ojos delataban que no había dormido. ¿Tú otra vez?, dijo, sorprendido y molesto. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Atención? ¿No hiciste ya suficiente? La niña se mantuvo firme, aunque temblaba. No quiero nada de usted. Solo quiero que me escuche. Camilo suspiró pasándose la mano por el cabello, visiblemente impaciente. ¿Escucharte qué? ¿Que ensuciar a mi hijo fue un acto de caridad? Ariana dio un paso al frente, la voz quebrada pero decidida. Hice eso para salvarlo. Había un hombre en la plaza, mi padre. Iba a secuestrar a su hijo. Hice lo que pude para impedirlo. La expresión de Camilo cambió. Primero confusión, luego incredulidad. ¿Estás diciendo que tu padre? Ella asintió, las lágrimas cayendo. Él lo hace siempre. Usa niños para engañar a otros, pero esta vez no lo permití. No podía hacerlo. Dentro de la casa, Juan oyó la voz familiar. Estaba en su silla de ruedas, cerca de la ventana. «¡Papá!», gritó. «¡Déjala entrar!». Camilo miró a su hijo, luego a la niña. El aire se volvió denso. «Entra», dijo al fin, abriendo la puerta con reticencia. Ariana entró despacio, observando todo. El mármol brillante, el aroma a flores frescas, los cuadros caros en las paredes. Era un mundo completamente distinto al suyo. Juan se acercó, el rostro iluminado por una sonrisa tímida. «Sabía que no eras mala», dijo con voz dulce. Ariana lloró. «Solo quería que estuvieras bien». Camilo, en silencio, observaba a ambos, el corazón dividido entre vergüenza e incredulidad. «¿Por qué no me dijiste eso antes?», preguntó en tono bajo, casi un lamento. «Porque usted no me dejó», respondió Ariana. «Pero ahora no tengo a dónde ir. Me escapé. Él va a buscarme». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Camilo se apartó, caminó hasta el bar de la sala y sirvió un vaso de agua. Las manos le temblaban. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró. La culpa lo atravesaba como una cuchilla. Volvió hacia la niña y dijo, sincero, «Perdóname». Ariana negó con la cabeza, los ojos aún húmedos. «Usted no sabía». Juan, emocionado, tomó la mano de su nueva amiga. «Papá, ella me salvó. De verdad». Camilo se arrodilló ante los dos, el rostro cansado pero transformado. «Gracias, Ariana. Tuviste más valor del que yo he tenido en toda mi vida». La niña bajó la mirada, tímida. «Solo hice lo que cualquiera haría», pero dentro de ella sabía que no era cierto. Nadie había hecho jamás por ella lo que acababa de hacer por alguien. En ese momento, las barreras entre el lujo y la calle, entre el millonario y la niña, entre el miedo y el amor, comenzaron a desmoronarse poco a poco. Lo que antes era solo culpa se transformaba ahora en algo nuevo, esperanza. Camilo respiró hondo y miró a su hijo. «Ella no se va a ningún lado. Al menos hoy se queda aquí, ¿de acuerdo?». Juan sonrió ampliamente y Ariana, exhausta, asintió. Afuera, la lluvia cesaba y un rayo de sol tímido atravesaba las nubes. Era como si el mundo por un instante suspendiera el dolor para dejar que algo nuevo comenzara a nacer. Ariana miró alrededor, casi sin creer que estaba allí, en un verdadero hogar. Esa mañana se sentía diferente. El sol entraba por la ventana de la mansión Herrera con un brillo más suave, casi simbólico, como si el tiempo hubiera decidido ir más despacio. Ariana despertó en una habitación limpia, con sábanas que olían a jabón y una ventana que daba a un jardín lleno de flores. Por un instante pensó que aún estaba soñando. La cama era demasiado suave, el silencio demasiado cómodo. Pasó las manos por la tela, dudosa,
como quien teme romper un hechizo. ¿Así se siente un hogar?, pensó con una sonrisa tímida. Afuera, el canto de los pájaros anunciaba el inicio de algo nuevo. Por primera vez, no despertaba con gritos ni con miedo. En la cocina, Camilo preparaba café, algo que rara vez hacía. Vestía ropa sencilla y parecía otro hombre. Había una ligereza en sus movimientos, una gratitud silenciosa por aquella segunda oportunidad que la vida le había dado. Juan estaba en la mesa, riendo por algo que había dicho minutos antes. Una risa que hacía mucho no se oía en esa casa. Cuando Ariana entró, descalza y avergonzada, él sonrió. «Buenos días. ¿Dormiste bien?». Ella asintió, tímida. «Parece mentira». Camilo la miró y respondió con amabilidad. «Aquí nadie te va a lastimar». «Y mentira. Es todo eso que te hicieron creer sobre ti». El día transcurrió despacio, como un respiro. Camilo le mostró a Ariana el jardín, el despacho y hasta la pequeña sala de música donde Juan solía pasar horas tocando el teclado antes del accidente. «Ya no toco», dijo el niño bajando la mirada. Ariana se acercó, apoyando una mano en la silla de ruedas. «¿Por qué? ¿Está roto?». «No, el que está roto soy yo». La respuesta dejó el aire en silencio. Ella sonrió de lado. «Entonces déjame ser tu mano buena. Yo presiono las teclas y tú me dices qué tocar». Juan rió, y por primera vez en meses ambos tocaron juntos. Una melodía torpe pero llena de vida. Con el paso de los días, la presencia de Ariana empezó a transformar la casa. Las risas volvieron, el aire se volvió más liviano. Camilo observaba fascinado cómo una niña con tan poco podía devolver tanto. A veces se detenía en el pasillo solo para escuchar el sonido de los dos jugando videojuegos. «¡Perdiste, Juan!», gritaba Ariana entre carcajadas. «Es porque me distrajiste», contestaba él fingiendo enojo. El millonario se descubría sonriendo solo. La alegría que creía muerta comenzaba a florecer en los rincones más silenciosos de su hogar. Ariana también cambiaba. Aprendió a leer mejor, a contar dinero, a elegir ropa, cosas simples que siempre le habían sido negadas. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, preguntó a Camilo: «¿Por qué me ayuda tanto?». Él se apoyó en la encimera y respondió con sinceridad: «Porque yo también necesité que alguien creyera en mí cuando hice todo mal». Hizo una pausa y añadió: «Y porque mi hijo cree en ti». La niña sonrió, con los ojos brillando. «Entonces haré por ustedes lo que siempre quise que alguien hiciera por mí». Las semanas siguientes fueron un renacer. Ariana y Juan se volvieron inseparables. Jugaban, estudiaban, hacían planes. «Cuando sea grande, voy a tener una casa como esta», decía ella. «¿Y tendrá jardín?», preguntaba Juan. «No, tendrá un patio con tierra de verdad para que nadie olvide de dónde viene». Camilo los escuchaba y pensaba en cómo esas conversaciones simples curaban heridas profundas. Ya no veía a una niña de la calle, veía un milagro en forma de niña, que había llegado a su vida justo cuando el desespero parecía definitivo. Una noche, ya tarde, Camilo pasó por la puerta del cuarto y los vio dormidos. Juan en su cama, Ariana en un colchón al lado, su mano extendida sobre la del niño. Esa imagen quedó grabada en su mente como un recordatorio silencioso de todo lo que realmente importaba. Se apoyó en el marco de la puerta y respiró hondo, emocionado. «Gracias», susurró, sin saber si le hablaba a Dios, a su esposa que ya no estaba, o a la niña que le había enseñado a amar de nuevo. El mundo parecía, al fin, en paz. La tarde cayó pesada sobre la mansión Herrera, envuelta por un cielo gris que anunciaba tormenta. El viento soplaba con fuerza, arrancando hojas del jardín, y las ventanas temblaban con los primeros truenos. Dentro de la casa, todo parecía tranquilo. Juan y Ariana estaban en la sala, riendo mientras armaban un rompecabezas. La risa de ambos llenaba el aire con esa ligereza rara, el tipo de sonido que cura viejas heridas. Camilo había salido a una reunión breve.
Vuelvo antes de que arrecie la lluvia, había dicho, y los dejó bajo el cuidado de la ama de llaves, quien, preocupada por el mal tiempo, fue a revisar el generador en la parte trasera. Fue en ese instante cuando el peligro encontró una brecha. Afuera, entre el ruido de la tormenta, una sombra se movía. Héctor, el rostro empapado por la lluvia, los ojos enrojecidos, el abrigo pesado pegado al cuerpo. La rabia lo guiaba. El tiempo desde la fuga de su hija no había hecho más que pudrir lo poco de humanidad que le quedaba. ¿Pensaste que podías humillarme, ingrata?, murmuraba, caminando junto a los muros de la mansión. Sus manos sostenían una navaja oxidada, y su mirada era la de un hombre que ya no veía límites entre el dolor y la venganza. Escaló el muro con facilidad, el cuerpo acostumbrado a la oscuridad. Del otro lado, el jardín lo recibió en silencio. Ariana, dentro de la casa, dejó de reír de repente. «Juan, ¿escuchaste eso?» El niño levantó la vista atento. «¿Qué cosa?» «Un ruido. Allá afuera». El viento ululaba, pero había algo más. Pasos, lentamente, el sonido del portón golpeando, el crujir de ramas. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Debe ser solo el viento», intentó disimular aunque su corazón la delataba. Las luces parpadearon y un trueno iluminó brevemente el jardín por la ventana. Por un segundo, Ariana vio una silueta entre los árboles. Su respiración se detuvo. «Juan, cierra las cortinas. Ahora». En el siguiente instante, un estruendo. La puerta trasera se abrió de golpe, chocando contra la pared. La ama de llaves gritó, su voz ahogada por otro trueno. Juan gritó su nombre, pero solo respondió el silencio. El eco de pasos pesados llenó el pasillo. Ariana sintió el suelo vibrar bajo el peso de aquella presencia que se acercaba. El corazón le latía tan fuerte que dolía. «Quédate detrás de mí», susurró, extendiendo un brazo frente al niño. Él miraba alrededor, aterrorizado. «¿Quién es? ¿Qué está pasando?» La niña tragó saliva, la mirada fija en la entrada. «Es él». La figura de Héctor apareció en la penumbra, iluminada por relámpagos que rasgaban el cielo. Sus ojos, fríos y salvajes, se clavaron en la hija. «Así que aquí te escondías». La voz salió ronca, arrastrada, cargada de odio. «¿Pensaste que podías huir de mí?» Ariana retrocedió, el cuerpo temblando. «Papá, por favor, no hagas esto. Vete». «¿Papá?» rió, un sonido sin alma. «Ya no tienes padre, mocosa. Debí acabar contigo cuando tuve la oportunidad». Juan intentó intervenir, la voz temblorosa. «Déjala en paz». Héctor lo miró con desprecio. «Y tú debes ser el lisiadito que se volvió su héroe». El hombre avanzó rápido. Ariana gritó empujando la silla de ruedas hacia atrás, tratando de proteger a Juan con su propio cuerpo. Héctor le sujetó el brazo con fuerza, los dedos dejándole marcas en la piel. «Me debes todo, ingrata, todo lo que hice por ti». «Tú solo me enseñaste a tener miedo», respondió ella, la voz quebrada. Él levantó la mano a punto de golpearla, cuando Juan, en un impulso, tomó lo primero que encontró, un pequeño florero de cerámica, y lo lanzó. El objeto golpeó el hombro del hombre, que rugió de dolor. «¡Maldito!», gritó, girándose furioso hacia el niño. Ariana aprovechó el momento y lo empujó con toda la fuerza que tenía. Héctor tropezó, pero recuperó el equilibrio. Su rostro ahora era pura furia. «Vas a pagarme por esto». Corrió hacia ellos. Ariana miró desesperada a su alrededor buscando algo. Vio la lámpara sobre la mesa. El tiempo pareció ralentizarse. Su respiración se volvió pesada, el sonido de su corazón ahogando todo lo demás. Tomó la lámpara y con un grito que mezclaba terror y coraje, golpeó a su padre en la cabeza. El impacto resonó en toda la sala. El cuerpo de Héctor cayó con un golpe sordo, pesado, inerte. El silencio que siguió fue irreal. Solo el sonido de la lluvia persistía insistente, lavando la sangre que corría por su sien. Ariana dejó caer la lámpara de sus manos. «Dios mío», susurró jadeante, los ojos muy abiertos. «¿Está muerto?».
Juan temblaba, la respiración entrecortada. «Ari, ¿qué hacemos ahora?» Las lágrimas empezaron a correr sin control. Ella se arrodilló junto al cuerpo, el miedo y la culpa mezclándose. «Yo no quería, te juro que no quería». Un trueno iluminó la sala una vez más, revelando el rostro de la niña cubierto de lágrimas y barro. Juan le tomó la mano. «Me salvaste». Otra vez. Afuera, las sirenas resonaban a lo lejos. Quizás vecinos, quizás el destino acercándose. Pero dentro de la mansión, el tiempo se había detenido. El sonido de la lluvia se volvió casi una oración. Ariana se levantó, aún temblando, mirando al hombre caído en el suelo. El terror que la envolvía minutos antes empezaba a disolverse en una extraña sensación de alivio. Juan la miró, con voz entrecortada. «Él ya no va a lastimarte más». La niña asintió llorando. «Pero yo tampoco sé quién soy sin el miedo». Juan apretó su mano. «Ahora eres libre». Las sirenas rompieron el silencio de la lluvia, pintando las paredes de la mansión con destellos azulados. Camilo Herrera llegó minutos después, el auto frenando bruscamente frente al portón abierto. Entró corriendo, el corazón acelerado, el saco empapado. La escena frente a él era una pesadilla. Héctor tirado en el suelo, la sangre escurriendo por un costado del rostro y los dos niños abrazados, llorando, en medio de la sala. «Dios mío, ¿qué pasó aquí?», murmuró, arrodillándose. Juan miró a su padre, la voz quebrada. Ella me salvó otra vez, papá». Los policías irrumpieron poco después, con las armas en alto, pero Camilo levantó las manos. «Todo está bajo control». Él entró a la casa e intentó hacerles daño a los niños. El caos se fue disipando poco a poco y uno de los agentes revisó el pulso de Héctor. «Está vivo». Ariana dejó escapar un sollozo, el alivio mezclado con el miedo. Solo quería que se detuviera. Camilo puso sus manos sobre los hombros de ella. «Hiciste lo que tenías que hacer, ¿entiendes? Nadie te va a culpar». Por primera vez, ella le creyó. Mientras la policía se llevaba a Héctor esposado, la niña lo observaba desde la ventana. Él, aunque herido, la miró con odio, pero ahora sus ojos ya no tenían poder, solo derrota. Camilo permaneció a su lado en silencio. «Nunca volverá a tocarte, Ariana. Te lo prometo». Las palabras sonaron como un refugio. Juan, aún pálido, sostenía fuerte la mano de su amiga. «Ya se acabó». Ella respiró hondo, intentando creer que era verdad. La sensación de seguridad era nueva, casi extraña, pero comenzaba a llenar el espacio que antes ocupaba el miedo. En los días siguientes, Camilo movió montañas. Contrató abogados, habló con los servicios sociales, presentó pruebas, testimonios, registros. Cada documento firmado era una cicatriz que se cerraba. Ariana, ahora protegida por la ley, finalmente sería escuchada. Cuando el juez decretó que Héctor perdería la custodia definitiva, ella lloró en silencio. «Eres libre», dijo el abogado. Apenas podía comprender el significado de esas palabras. Libre, un concepto que hasta entonces solo existía en las historias que se contaba para poder dormir. Camilo acompañó todo el proceso, cada audiencia, cada firma. Había algo paternal en su mirada, algo que ya no intentaba disimular. Veía en esa niña lo que el dolor no había logrado destruir: la valentía. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo con voz serena. «Y usted es mejor de lo que imagina», respondió Ariana con una sonrisa tímida. Juan los miraba y sentía el corazón cálido. Por primera vez sentía que su familia estaba completa, incluso antes de cualquier documento oficial. Las semanas que siguieron fueron de paz y de nuevos comienzos. La casa volvió a ser hogar, y no solo un espacio caro y vacío. Ariana asistía a la escuela, Juan volvía a sonreír con naturalidad, y Camilo, en silencio,
encontraba propósito en cada gesto sencillo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo el niño una noche. Claro. ¿Podemos adoptarla? Camilo lo miró conmovido. Es lo que más quiero, hijo. Ariana, que escuchaba desde la escalera, se llevó las manos a la boca para contener el llanto. Por primera vez, creyó que el destino podía ser generoso. El proceso de adopción comenzó. Formularios, entrevistas, visitas. Nada fue fácil, pero nada parecía imposible. En cada etapa, Camilo sentía que la vida le devolvía todo lo que le había quitado, en forma de amor, de risa y de esperanza. Juan dibujó una casa y 3 figuras tomadas de la mano. Escribió debajo, «Mi familia». Cuando Ariana lo vio, guardó el papel como si fuera un tesoro. Pasaron los meses y la mansión Herrera ya no era la misma. Donde antes resonaba el silencio del luto, ahora se escuchaba el sonido de la vida. Pasos apresurados, risas, música y el tintinear de los platos durante el desayuno. Ariana corría por los pasillos riendo, perseguida por Juan en su silla motorizada. El niño que por tanto tiempo evitaba sonreír, ahora parecía vivir para eso. Camilo los observaba desde lo alto de la escalera, con una sonrisa discreta en el rostro. Aquel hogar, antes frío y lleno de recuerdos dolorosos, finalmente se había convertido en lo que siempre soñó, un refugio de amor. El proceso de adopción se concluyó en una mañana clara, de cielo azul y viento suave. En el tribunal, las palabras del juez parecían resonar con dulzura. A partir de hoy, Ariana Herrera es oficialmente hija de Camilo Herrera. La niña apretó con fuerza la mano de él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Es de verdad?, preguntó con la voz temblorosa. Camilo rió, secándose las lágrimas. Más de verdad que todo lo que hemos vivido hasta ahora. Juan, a su lado, no pudo contenerse. Ahora sí eres mi hermana de verdad. Ariana lo abrazó fuerte, llorando y riendo al mismo tiempo. Por primera vez, el mundo parecía completo. Ese mismo día decidieron celebrar con un paseo en el parque, el mismo donde todo había comenzado. El sol doraba las hojas de los árboles y el aire olía a flores y esperanza. Camilo empujaba la silla de Juan mientras Ariana caminaba a su lado, con el cabello suelto que danzaba con el viento. «Es curioso, ¿verdad?», dijo ella mirando alrededor. «Fue aquí donde todo cambió». Camilo asintió, pensativo. La vida tiene una manera curiosa de ponernos en el lugar correcto, a veces en medio del caos. Juan rió, o en medio del lodo. Los 3 se miraron y rieron juntos, con esa risa ligera de quienes ya vencieron el miedo. Se detuvieron cerca de la fuente, la misma de antes, limpia brillando al sol. Ariana se agachó y tocó el agua con la punta de los dedos. «Si alguien me hubiera dicho que un día tendría una familia, me habría reído», confesó. Camilo se inclinó y puso la mano sobre su hombro. «No elegimos dónde nacemos, Ariana, pero sí podemos elegir dónde queremos florecer». Ella lo miró con ternura. «Y yo elijo quedarme aquí». Juan, con una sonrisa traviesa, añadió, «Y yo elijo no dejarte escapar nunca más». La niña rió, con el corazón más liviano que nunca. El viento sopló, esparciendo pétalos por el aire. Un grupo de niños jugaba a lo lejos y Ariana los observó con cariño. Por un instante, vio ahí el reflejo de lo que había sido. Una niña perdida, con miedo y sed de amor. Ahora ya no sentía lástima por aquella versión suya, sentía orgullo. Era la prueba viva de que el amor es la única fuerza capaz de reescribir destinos. Camilo notó su mirada distante y preguntó, «¿En qué piensas? En cómo cambiamos el mundo, empezando por dentro». Él sonrió acariciándole el rostro. «Tú ya cambiaste el nuestro, hija mía». Más tarde, se sentaron bajo la sombra de un gran árbol. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se pintaba de tonos anaranjados. Juan miró a su padre y dijo, «¿Sabes, papá? Creo que ahora entiendo lo que mamá quería decir cuando hablaba de los milagros». Camilo arqueó las cejas. «¿Y qué decía?».
que los milagros no caen del cielo, aparecen disfrazados de personas. Ariana sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces creo que mi milagro fue encontrarlos a ustedes. Camilo tomó la mano de ambos, demasiado conmovido para hablar. Cuando se levantaron para irse, el sol se despedía en el horizonte. La escena era serena. El padre empujando la silla del hijo, la hija caminando a su lado tomados de la mano, con el viento jugando entre ellos. Era el mismo parque, pero otro tiempo, otra historia. La fuente reflejaba el dorado del atardecer y la vida parecía por fin en paz. Ariana miró al cielo y susurró con una sonrisa suave: florecí. Y en ese instante, el universo pareció estar de acuerdo, respondiendo con un soplo leve, como si dijera: sí, floreciste, y contigo, todo a tu alrededor floreció también. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En la mansión, el millonario bajó a desayunar y se quedó helado al ver la escena frente a él. Su empleada comiendo de la basura. Su voz cortó el aire como una cuchilla. ¿Qué crees que estás haciendo? Pero cuando descubrió el motivo detrás de aquel gesto, él, el hombre más frío que había existido, se derrumbó en lágrimas. La mansión de Arturo Díaz era el retrato exacto de lo que él se había convertido. Fría, organizada hasta el límite de la obsesión y tan silenciosa que el sonido de un vaso al colocarse en el fregadero parecía un trueno. Las cortinas siempre permanecían alineadas, las alfombras sin un solo hilo fuera de lugar y los empleados entrenados para hablar lo menos posible. Arturo creía que el caos nacía de la emoción y que la emoción era sinónimo de debilidad. El afecto es el lujo de quien no tiene nada que perder, solía pensar mientras revisaba hojas de cálculo y contratos que ocupaban el vacío de sus noches. La cocina, amplia e impecable, siempre olía a café y detergente. Arturo bajó las escaleras como quien marcha hacia una reunión. El reloj marcaba las 7:02, 2 minutos más de lo que toleraba para que el desayuno estuviera servido. Pero lo que vio al entrar lo dejó sin aliento por un instante. Claudia, la nueva empleada, estaba inclinada frente al basurero, con una mano dentro, sacando restos de comida y llevándolos rápidamente a la boca. Masticaba con prisa, mirando a los lados, tratando de ocultar el gesto cuando lo notó. Había pánico en su rostro, y el sonido de la masticación pareció más fuerte que cualquier grito. ¿Qué es esto? La voz de Arturo cortó el aire, grave, seca. Claudia se quedó helada. Perdón, señor. Yo solo... ¿Solo qué? ¿Estás comiendo lo que tiraron? ¿Del basurero? Se acercó con la mirada de acero y la respiración controlada. Esto es una casa, no un refugio. ¿Te da asco el basurero pero no vergüenza? Ella bajó la cabeza con los labios temblorosos. Yo solo tenía hambre, señor. Fue un error. Discúlpeme. Arturo respiró hondo, conteniendo el impulso de apartarse. Esto es repulsivo, murmuró casi para sí mismo. Por un segundo quiso ordenarle que se fuera, pero algo lo detuvo. Había algo en la manera en que ella guardaba silencio, no por insolencia, sino por cansancio. Una especie de dignidad herida que desarmaba cualquier discurso. Claudia no se defendió más. Simplemente limpió sus manos con un trapo y dijo con voz temblorosa: «Prometo que no volverá a pasar». Arturo desvió la mirada, como si aquello lo contaminara. «Espero que no», respondió frío. Pero cuando ella salió de la cocina, el silencio que quedó fue más pesado que antes. Se sentó a la mesa, pero el café le supo demasiado amargo. Intentó volver al periódico, pero las letras se mezclaban. Tenía hambre. La frase se repetía en su mente como una aguja rascando el mismo punto de un disco viejo.
¿Qué tiene que vivir una persona para humillarse así? Pensó en todos los rostros sumisos que había visto a lo largo de su vida. Ninguno lo había perturbado. Pero ese lo perseguía. Y por primera vez en mucho tiempo, Arturo no pudo justificar su propio malestar. Se levantó y caminó hasta la ventana. El sol caía sobre el jardín perfectamente recortado, reflejándose en el mármol de la cocina. Todo allí era limpio, calculado, intocable, excepto dentro de él. La escena de Claudia comiendo del basurero volvía a su mente en destellos. La prisa, el miedo, el silencio. Se llevó la mano a la frente, intentando borrar la imagen, pero cuanto más lo intentaba, más lo atormentaba. ¿Por qué me importa?, pensó, irritado. No es mi problema. Y aún así, el nudo en su pecho apretaba cada vez más. En los días siguientes Arturo mantuvo su rutina de siempre, o al menos lo intentó. Las reuniones, los reportes y los compromisos seguían su curso predecible, pero había algo fuera de lugar. Cada vez que pasaba por la cocina, su mirada se desviaba hacia Claudia, como quien vigila algo que no entiende. Ella evitaba cruzar sus ojos, hablaba poco y trabajaba en silencio, pero había un cansancio en sus gestos que lo inquietaba. A veces la observaba de lejos, doblando toallas o limpiando los rincones con delicadeza, y se preguntaba qué la llevaba a soportar todo aquello. Una tarde, al llegar más temprano de la oficina, notó algo diferente. Claudia estaba en la despensa, envolviendo pequeños paquetes de papel café. Los guardó con cuidado dentro de su bolso, miró a su alrededor y apagó la luz antes de salir. Arturo permaneció inmóvil en la puerta, observándola en silencio. ¿Qué se está llevando?, pensó, sintiendo que su viejo instinto de desconfianza despertaba. Para un hombre como él, que ya había sido robado y engañado por empleados antes, ese gesto bastaba para reabrir viejas heridas. Claro, tan inocente no podía ser. Desde esa noche, Arturo comenzó a fijarse en sus horarios. Claudia siempre salía tarde, después de arreglar la cocina, y regresaba al día siguiente antes del amanecer. Discreta, siempre con el mismo bolso. Él anotaba mentalmente las horas, como si estuviera armando un rompecabezas invisible. ¿Me estará robando?, se preguntaba, molesto. ¿O estará vendiendo algo? Cuanto más trataba de ignorarlo, más lo consumía la duda. Era como una comezón en el alma, incómoda, persistente. Cierta noche no pudo más. Se puso el abrigo, tomó las llaves del auto y esperó afuera con las luces apagadas. A las 11:47 vio abrirse la puerta trasera. Claudia salió apurada, sosteniendo los mismos paquetes de papel. El viento frío de la madrugada movía su delantal y por un instante Arturo sintió algo extraño. No rabia, sino una curiosidad nerviosa. «Vamos a ver a dónde va esto», murmuró, encendiendo el auto en silencio y manteniendo distancia. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por los postes amarillentos. La siguió por varias cuadras, viéndola caminar rápido, siempre con la cabeza baja. El barrio cambiaba a medida que avanzaba. Las mansiones daban paso a edificios viejos y luego a calles estrechas y silenciosas. Cuando ella dobló la esquina y entró por un portón lateral, Arturo redujo la velocidad. Miró el letrero en el muro y leyó en voz baja: Hospital Santa Mónica. Por un momento no entendió. ¿Hospital?, repitió frunciendo el ceño. Claudia permaneció ahí dentro por horas. Arturo se quedó en el coche, el motor apagado, las manos temblorosas sobre el volante. A cada minuto que pasaba, la incomodidad crecía. No sabía si le molestaba más la sospecha o la necesidad de saber. Cuando finalmente el cielo empezó a aclarar, la puerta del hospital se abrió y Claudia salió. Parecía agotada, pero había algo diferente en su rostro, una serenidad extraña. Caminó despacio por la acera, como quien carga el mundo sin quejarse. Arturo la observó hasta que desapareció en la esquina, en silencio.
Permaneció ahí, inmóvil dentro del coche, mirando el amanecer pintar el cielo de un azul pálido. Sus manos seguían firmes sobre el volante, pero su mente daba vueltas sin parar. «¿Qué hace una mujer como ella en un hospital toda la madrugada?», murmuró, mirando el portón cerrado. Las respuestas iban y venían, todas insuficientes. Un presentimiento extraño crecía dentro de él, algo entre culpa y curiosidad. Arturo sabía que esa noche no terminaría ahí. Y por primera vez en años, sintió que necesitaba descubrir la verdad. Después de varios minutos de duda, apagó el coche y cruzó la calle. El letrero del hospital brillaba con una luz fría, casi triste. El vestíbulo estaba silencioso, con olor a alcohol y café recalentado. Una enfermera somnolienta pasaba arrastrando los pies por el pasillo y en algún cuarto lejano se escuchaba el llanto suave de un niño. Arturo se acomodó el saco, tratando de parecer alguien que pertenecía a ese lugar. En la recepción, una mujer con lentes lo miró con desconfianza. «¿Puedo ayudarle, señor?» «Sí», improvisó vacilante. «Estoy buscando a una empleada. Se llama Claudia. Trabaja como doméstica, pero creo que estuvo aquí esta noche». La recepcionista arqueó una ceja. «¿Claudia Velázquez? La señora del cuarto infantil». Arturo parpadeó confundido. «¿Cuarto infantil?» «Sí. Viene casi todas las noches. Su hija está internada», dijo la mujer sin apartar la vista del monitor. «Cáncer en etapa avanzada, si no me equivoco. Un caso complicado». Las palabras cayeron sobre él como piedras. «Hija. Cáncer». Se quedó inmóvil, sin saber si respiraba. De repente, todo cobró sentido. Los paquetes de papel, el cansancio en los ojos, la comida del basurero. La culpa subió como una ola. «Yo…», intentó decir, pero la voz le falló. «¿Podría visitarlas? Solo para entregar algo». La recepcionista lo miró con cautela. «¿Es usted de la familia?» Arturo tragó saliva. «Soy un amigo de la madre». Lo condujeron por un pasillo largo iluminado por luces blancas que zumbaban como mosquitos atrapados. Cada paso resonaba de forma incómoda y sentía el peso de su arrogancia aplastarle el pecho. Cuando la enfermera abrió la puerta del cuarto 217, Arturo vio algo que lo desarmó por completo. Una niña de unos 10 años estaba sentada en la cama, delgada, con la piel casi translúcida bajo la luz fría. Su cabeza rapada revelaba una fragilidad delicada, y aún así había ternura en cada trazo de su rostro. Un pañuelo rosa caía de lado, y sus ojos, grandes y luminosos, brillaban como si cargaran más esperanza de la que debían. Al notar la presencia del visitante, la niña levantó el rostro y sonrió. «¿Usted es el amigo de mi mamá?», preguntó con voz dulce y educada, casi tímida, pero llena de curiosidad. Arturo se quedó de pie en la puerta, sin saber qué responder. El corazón le latía despacio, pesado. «Sí, soy amigo de tu mamá», murmuró tratando de mantener la compostura. «¿Y tú eres...?» «Soy Gloria», dijo ella, extendiendo su manita delgada en un gesto amable. «Mamá siempre dice que los amigos son ángeles disfrazados y que a veces los encontramos cuando más los necesitamos». Arturo tragó saliva, tocando la pequeña mano, y por un instante sintió una paz que hacía años no conocía. El cuarto era sencillo, pero lleno de vida. Sobre la mesita al lado de la cama había dibujos de colores, flores de papel y un pequeño osito de peluche con una oreja cosida. Gloria hablaba con ligereza, como si el dolor fuera solo una visita pasajera. «Me gusta dibujar», dijo, mostrando una hoja arrugada. «Cuando dibujo parece que el dolor se va a descansar un ratito. Así puedo jugar otra vez». Arturo observaba cada trazo, cada color, con un nudo en la garganta. En el dibujo había 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. «Ella es mi mamá», explicó la niña señalando, «y ese es el sol. Mamá dice que él nunca nos deja solas, aunque el cielo esté nublado.
¿Le gustan las historias, señor?, preguntó Gloria, acomodando su pañuelo con una sonrisa suave. A mí me encanta cuando mamá me cuenta historias antes de dormir. Aunque esté cansada, siempre viene. Me toma de la mano y me dice que el amor es la mejor medicina que existe. Arturo desvió la mirada, sintiendo el pecho apretarse. Aquella niña tan pequeña hablaba con una sabiduría que ningún adulto en su vida había tenido. Pensó en Claudia, en sus ojeras, en su voz cansada, en su silencio humilde, y por primera vez entendió que no era sumisión, era fuerza. Cuando la enfermera entró a cambiar el suero, Arturo respiró hondo, tratando de disimular la emoción. «Volveré otro día, ¿sí?». Gloria asintió, serena. «Si vuelve, puedo enseñarle mis dibujos nuevos. Y tal vez usted me cuente una historia también. Pero solo si quiere, ¿de acuerdo?». Él solo asintió con una sonrisa contenida sin poder responder. Al salir del cuarto, el aire frío del pasillo le golpeó el rostro como una confesión silenciosa. La voz suave de la niña seguía resonando en su mente, mezclada con la culpa y algo que no sabía nombrar. Afuera, Arturo miró hacia el cielo y se quedó en silencio. Por primera vez en muchos años, algo dentro de él parecía moverse, como si aquella niña hubiera encendido una luz en un lugar que él ya no recordaba que existía. El camino de regreso a la mansión fue silencioso. Arturo conducía sin prisa, con el radio apagado y el pensamiento lejos, repasando cada palabra que había escuchado de la niña. Las frases de Gloria resonaban como pequeñas campanas dentro de su cabeza. El amor es la mejor medicina que existe. Era una inocencia tan pura, tan sincera, que rompía todo lo que él creía sobre la fuerza y la debilidad. Cuando estacionó el coche, se quedó un rato inmóvil, con las manos sobre el volante, mirando el reflejo pálido de su rostro en el cristal. Se sentía distinto, pero no sabía explicar por qué. Tal vez porque por primera vez en años no se veía en el espejo como el hombre que lo controlaba todo, sino como alguien que ya no entendía nada. A la mañana siguiente, mandó llamar a Claudia a la biblioteca. Ella entró despacio, visiblemente nerviosa, con la mirada baja y las manos unidas frente al delantal. El silencio del lugar era pesado, y el tic-tac del reloj marcaba el ritmo tenso entre los dos. Arturo respiró hondo, apoyando las manos sobre la mesa de madera. «Sé lo de tu hija», dijo con tono firme pero sin arrogancia. «Estuve en el hospital». Claudia palideció. Su respiración se quebró por un instante, y las lágrimas subieron antes incluso de que pudiera decir palabra. «¿Usted me siguió?», preguntó casi sin voz. «Sí», dudó un momento. «Pensé que me estabas engañando. Y yo necesitaba saber». Ella cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar. Era un llanto contenido, avergonzado, que parecía cargar años de agotamiento. «No debí haber ido. No debí llevarme nada. Yo solo…», respiró profundo. «Solo quería estar con ella un poco más». «Es el único tiempo que tenemos juntas». Arturo dio un paso adelante, pero no dijo nada. El sonido de su respiración era el único ruido en la sala. «Trabajo todo el día, señor», continuó Claudia, secándose las lágrimas con el puño de la camisa. «Todo lo que gano se va en el tratamiento. Medicinas, análisis, comida. Ya vendí todo lo que tenía, y aún así, no es suficiente. Me desalojaron y duermo en el hospital desde entonces». «Como lo que sobra», su voz tembló, «porque a veces es la única forma de seguir de pie». Arturo se quedó inmóvil. Con cada frase sentía el suelo abrirse bajo sus pies. El orgullo que siempre lo había mantenido erguido se hacía polvo. «¿Y nunca pediste ayuda?», preguntó con una mezcla de asombro y culpa. Claudia levantó los ojos llenos de lágrimas y respondió, firme, incluso entre sollozos: «Porque usted no parece un hombre que ayude, señor Díaz. Y yo ya me cansé de escuchar no». Esas palabras lo atravesaron como una cuchilla. Arturo desvió la mirada, presionando las sienes con las manos.
Se sentía pequeño, sucio, ridículamente humano. Todo lo que antes le parecía grande, su dinero, su casa, su reputación, ahora sonaba vacío, inútil. «Quiero ayudarles», dijo al fin en voz más baja, sin discursos, sin promesas vacías, lo que sea necesario. Claudia negó con la cabeza de inmediato. «No, señor, no puedo aceptarlo». «No es caridad, Claudia», replicó acercándose con mirada sincera. «Es reparación». Ella guardó silencio, respirando rápido. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no por vergüenza. Era emoción, incredulidad. «No sé qué decir», susurró. «Di que me dejarás ayudar a tu hija», insistió Arturo con la voz temblando por primera vez. «Te prometo que tendrá todo lo que necesite, lo juro». El aire en la sala pareció cambiar. Por un instante, el mundo entero se redujo al sonido de sus respiraciones. Claudia secó sus ojos y lo miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. «Habla como si la conociera», murmuró. Arturo sonrió apenas, con tristeza. «La conozco lo suficiente». Hizo una pausa, la voz quebrándose. «Lo suficiente para saber que esa niña es lo más puro que ha cruzado mi camino». Claudia bajó la mirada, y el llanto que intentaba contener la desbordó. Arturo dudó, pero terminó acercándose y colocando una mano ligera sobre su hombro. Un gesto simple, pero enorme para él. «Confía en mí», dijo con voz serena. «No como patrón, como alguien que te debe a ti y a esa niña». Ella lo miró largo rato antes de asentir. «Si acepto, es por ella, no por mí», murmuró en un hilo de voz. No esperaba otra respuesta. Arturo dio un paso atrás, ajustando el saco, como si intentara recuperar el control. Pero por dentro, algo en él se había rendido por completo. Esa conversación, tan humana, tan despojada de máscaras, era lo que menos sabía enfrentar. Aún así comprendía que, desde ese momento, ya no volvería a ser el mismo. Y mientras Claudia salía de la biblioteca con el rostro húmedo, Arturo permaneció ahí, solo, observando la lámpara encendida, sintiendo el peso de la promesa que acababa de hacer. Afuera, la lluvia comenzaba a caer despacio, como si el mundo, en silencio, lavara todo lo que él había sido hasta entonces. Arturo respiró hondo y murmuró para sí mismo, casi en forma de oración: «Te lo prometo, Gloria, vas a tener de vuelta el sol». Los días siguientes parecían tener otro color. Arturo se despertaba más temprano, no para revisar contratos, sino para pasar por la florería de la esquina y comprar pequeños ramos de girasoles. «A ella le gusta el sol», se decía a sí mismo, recordando el dibujo de Gloria. Ya no se irritaba con el tráfico ni se preocupaba por llegar tarde a las reuniones. El hombre que vivía en función del reloj ahora pasaba horas sentado en los bancos del hospital, observando a aquella niña dibujar, reír y transformar el dolor en esperanza. Era algo extraño, nuevo y, por primera vez en mucho tiempo, tenía sentido. Los empleados de la mansión notaron el cambio antes de que él mismo lo hiciera. El desayuno dejó de ser puntual, los pasillos ya no eran tan silenciosos y los pasos de Arturo sonaban más ligeros. A veces dejaba su saco sobre la silla y volvía apresurado al hospital, llevando consigo libros de cuentos infantiles. «Nunca pensé que me daría tanto miedo equivocarme en una palabra», confesó una tarde, riendo solo mientras le leía a Gloria. Ella lo escuchaba atenta, con los ojos brillando, interrumpiendo solo para corregirlo cuando se saltaba una línea. «Tío Arturo, el dragón no puede ganar todavía. Tiene que esperar a que la niña encuentre su corazón», decía, seria, y él solo sonreía. Claudia lo observaba desde lejos, recargada en la pared, con los ojos llenos de lágrimas. Veía en ese hombre, antes tan inaccesible, una ternura que parecía imposible. A veces Gloria se dormía sujetando su mano, y Arturo permanecía ahí, inmóvil, temiendo despertarla. En una de esas tardes, ella abrió los ojos y susurró con voz débil:
Tío Arturo, ¿a qué se dedica usted? Él sonrió. A los números. ¿Y le gusta? Pensaba que sí. La niña rió, recostando la cabeza sobre la almohada. Creo que debería trabajar con personas. Usted es bueno con el corazón. Esas palabras lo desarmaron por completo. Esa noche, Arturo llegó a casa y abrió el cajón donde guardaba sus relojes caros, sus plumas de oro y los viejos contratos. Todo le parecía sin propósito. La frialdad que lo había protegido tanto tiempo ahora se le antojaba un castigo. Pasó horas mirando por la ventana, recordando la risa de Gloria, sus pequeñas manos sosteniendo los lápices de colores. ¿Cómo puede una niña enseñar tanto sin darse cuenta?, pensó, sintiendo que algo se movía dentro de él, algo que no era culpa ni lástima, era amor, puro y silencioso. Las visitas se hicieron diarias. Arturo empezó a conocer a los enfermeros, a ayudar con la merienda, a llevar libros nuevos. Una tarde al llegar encontró a Gloria dibujando sobre el regazo de su madre. «Mire, tío Arturo», dijo ella emocionada, «ahora somos nosotros». El papel mostraba 3 figuras, él, Claudia y ella, tomados de la mano bajo un sol enorme y amarillo, con una frase escrita en letras torcidas: «Mi nueva familia». Arturo sostuvo el dibujo por largos segundos, sin poder decir palabra. Le dolía el pecho, no de tristeza, sino de gratitud. Era como si ese pedazo de papel dijera todo lo que él nunca supo sentir. Más tarde, mientras Claudia guardaba los dibujos, Arturo se sentó a su lado. El silencio entre ambos era cómodo, lleno de algo que no necesitaba palabras. «He vivido una vida vacía, Claudia», dijo de pronto. «Pensé que los sentimientos eran debilidad, pero hoy entiendo que lo que me hacía débil era el miedo a sentir». Claudia lo miró sorprendida y respondió con suavidad: «Usted solo necesitaba un motivo para volver a sentir. A veces, Dios nos manda esos motivos de formas que no entendemos». Él asintió con la voz entrecortada. «Y mi motivo tiene 10 años y dibuja soles». Esa noche, antes de irse, Gloria lo llamó. «Tío Arturo, ¿me puede prometer algo?» Él se agachó junto a la cama. «Claro, lo que quieras. Prometa que va a volver mañana», dijo con los ojos brillando. «Porque cuando usted está aquí, mi mamá sonríe diferente». Arturo sonrió tomando su pequeña mano. «Te lo prometo, mi ángel, mañana y todos los días que pueda». Y mientras salía del cuarto con el corazón liviano y los ojos húmedos, entendió que esa promesa, simple, pura y verdadera, era el primer voto de amor real que había hecho en toda su vida. El hospital, que antes parecía un refugio, se convirtió en un lugar de silencio y preocupación. Arturo llegó temprano, como siempre, llevando un libro nuevo para Gloria, pero esta vez la enfermera en la puerta dudó antes de dejarlo entrar. Su mirada lo decía todo. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. «La niña no está bien, señor Díaz», respondió la mujer en un susurro. «Los médicos encontraron una nueva mancha en los estudios. Están haciendo pruebas. Creen que podría ser una metástasis». Las palabras retumbaron en su cabeza como un trueno. «No puede ser», murmuró tratando de controlar la respiración. El pasillo parecía girar. Al entrar al cuarto, vio a Claudia sentada al lado de la cama, con el rostro entre las manos. Gloria dormía, pálida, conectada a tubos y aparatos que parpadeaban con luces intermitentes. Arturo se acercó despacio, el corazón acelerado. «Claudia», llamó, en voz baja. Ella levantó el rostro, con los ojos hinchados. «Los médicos dijeron que el cáncer regresó. No puedo más, señor Díaz, no puedo más». Las palabras salían entre sollozos. Él intentó mantener la calma, pero su voz también temblaba. «Tranquila, esperemos los resultados. Puede ser un error, una falsa alarma». «Usted dice eso porque no es su hija», gritó ella con un dolor seco. «Yo daría mi vida por cambiar de lugar con ella, ¿entiende? No soporto verla sufrir otra vez». Esas palabras cortaron el aire.
Arturo retrocedió, sintiendo el pecho apretarse. No había nada que pudiera decir para aliviar ese dolor, y eso lo torturaba. La frialdad que un día lo protegió ahora no servía de nada. Miró a Gloria, tan pequeña, tan frágil, y murmuró: «Yo quisiera poder hacer algo». Claudia respiró hondo, la voz quebrándose. «Haga lo que siempre hace», dijo con amargura. «Quédese callado, señor Díaz. A veces el silencio duele menos que las promesas». Él dio un paso más y respondió con sinceridad: «No vine a prometer nada. Solo quiero que no pases por esto sola». Los días siguientes fueron largos, llenos de esperas y oraciones silenciosas. Arturo salía de la mansión antes del amanecer y regresaba cuando la luna ya estaba alta. Dormía en sillas, tomaba café frío y a veces se quedaba simplemente sentado al lado de la cama, observando el pecho de Gloria subir y bajar lentamente. El hombre que un día creyó que nada podía afectarlo, ahora temblaba ante el silencio de una niña dormida. A veces Claudia lo encontraba llorando en silencio y solo le tomaba la mano. Ya no había patrón ni empleada, solo dos corazones desnudos intentando sostener la esperanza. Entonces, en la mañana del cuarto día, el médico entró con una carpeta en las manos. Su mirada era diferente, menos tensa, más tranquila. Arturo se levantó de golpe, con el cuerpo rígido. «¿Doctor?» El hombre hojeó los papeles con calma y sonrió levemente. «No era metástasis», dijo al fin. «Solo era una inflamación, una falsa alarma. Los análisis confirman que su cuadro sigue estable». Claudia llevó las manos al rostro y rompió en llanto. Arturo dio un paso atrás, cerrando los ojos, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones. Fue como si alguien lo liberara de una pesadilla. Miró a Gloria, que empezaba a despertar, y susurró: «Gracias, Dios mío». Cuando la niña abrió los ojos y lo vio, sonrió débilmente. «Tío Arturo, sí vino de verdad». Él se acercó y respondió con la voz entrecortada: «Nunca me fui, pequeña». Claudia, todavía llorando, lo miró y, por primera vez, sonrió de verdad. Una sonrisa que mezclaba alivio, gratitud y reconocimiento. Arturo tomó las manos de ambas, y ese gesto simple hizo que el tiempo se detuviera. No había riqueza, ni estatus, ni culpa, solo amor. El hospital nunca había parecido tan silencioso. El reloj de la pared marcaba las 9:45 de la mañana, cuando el médico entró en la habitación, sosteniendo un sobre blanco entre los dedos. El sonido de las hojas al moverse parecía demasiado fuerte para ese momento. Claudia estaba sentada al lado de la cama, sujetando con fuerza la mano de su hija. Arturo permanecía de pie, inmóvil, con el rostro tenso y los ojos fijos en el suelo. Nadie hablaba, solo esperaban. El aire olía a alcohol, café frío y expectativa. El médico, un hombre de mediana edad y mirada cansada, respiró hondo antes de decir cualquier cosa. «Señorita Claudia», empezó pausadamente, «recibimos los resultados de los nuevos exámenes de Gloria». Ella se levantó de golpe con el corazón desbocado. Arturo sintió el pecho apretarse, incapaz de respirar bien. El médico tardaba en abrir el sobre, y ese segundo de espera parecía una eternidad. Finalmente, los miró a ambos y sonrió. «No hay más células activas», dijo con voz serena, pero cada palabra sonó como un milagro hecho sonido. «La enfermedad entró en remisión completa. Gloria está curada». Por un instante, nadie se movió. El silencio llenó el cuarto, como si el mundo se hubiera detenido para escuchar esas palabras. Claudia llevó las manos a la boca y empezó a llorar, un llanto que venía desde adentro, de años de miedo y dolor acumulado. Arturo se quedó mirando al médico, como si intentara confirmar que había oído bien. «¿Curada?», repitió en un susurro incrédulo. «Sí», respondió el médico sonriendo. «La cura es total». Claudia cayó de rodillas junto a la cama, abrazando a su hija con tanta fuerza que parecía querer fundirse con ella. Gloria rió bajito, con voz débil.
«Mamá, ¿el señor también está llorando?», preguntó mirando a Arturo, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Él trató de disimular, pero la sonrisa lo delató. Se acercó y pasó la mano por el cabello corto de la niña. «Sí, pequeña, pero es el llanto más bonito que he llorado». El médico salió discretamente, dejándolos vivir el momento en silencio. Arturo se sentó al lado de la cama, y durante varios minutos nadie dijo nada. Solo estuvieron ahí, la madre, la hija y aquel hombre que había aprendido a sentir de nuevo. Gloria, siempre delicada, tomó la mano de él y la colocó sobre su pecho. «¿Ve, tío Arturo? Le dije que el amor cura. Usted solo tenía que creer conmigo». Él rió entre lágrimas, apretando suavemente su mano. «Ganaste, Gloria». El resto del día fue un desfile de risas, lágrimas y abrazos. Las enfermeras iban a felicitarlas, los médicos sonreían y hasta el pasillo parecía más claro. Claudia, aún en shock, repetía bajito: «Dios es bueno, Dios es bueno», como un mantra que nunca dejaría de decir. Arturo la observaba, conmovido, sintiendo el corazón latir en un ritmo nuevo, lleno de gratitud y fe. Por primera vez entendió lo que significaba la fe. No era creer en lo que se ve, sino en lo que se siente cuando el mundo parece derrumbarse. Por la noche, la habitación quedó en penumbra. Gloria dormía tranquila y Arturo permanecía sentado al lado de Claudia, ambos en silencio. Ella se volvió hacia él y susurró: «Cumplió su promesa». Él negó con una leve sonrisa: «No, Claudia, quien la cumplió fue ella». Ella sonrió de vuelta, secando una lágrima rebelde. «Entonces que ella le enseñe a no volver a dudar nunca». Arturo miró a la niña dormida y respondió, casi en un murmullo: «Nunca más». En ese instante, comprendió que no solo Gloria había sido curada. Algo dentro de él, duro, solitario y frío, también se despedía. El hombre que un día creyó que los sentimientos eran debilidad, ahora sabía: amar es el único remedio que salva. Y mientras observaba a la niña respirar con calma, Arturo entendió en silencio que ese era el milagro más hermoso de todos. Los días siguientes parecían un sueño. La habitación del hospital, antes llena de máquinas y murmullos, ahora respiraba vida. Gloria caminaba por los pasillos en pijama, repartiendo sonrisas a las enfermeras, mientras Claudia la observaba con los ojos llenos de alegría. Arturo permanecía cerca, siempre discreto, pero con el semblante tranquilo de quien había recuperado algo que ni sabía que había perdido. Cada risa de la niña era para él un recordatorio silencioso de que los milagros no necesitan ser grandiosos. A veces nacen en la mirada de un niño. Cuando Gloria fue dada de alta, todo el hospital pareció celebrar. Las enfermeras tomaron fotos, el médico llevó flores y hasta el viejo portero se conmovió. Arturo las acompañó hasta la puerta, pero cuando el auto partió, se quedó parado en la acera durante varios minutos. El viento frío le tocaba el rostro y un pensamiento cruzó por su mente: ellas necesitan un hogar, uno de verdad. Esa misma noche, de regreso en la mansión, recorrió los amplios y silenciosos pasillos. Todo estaba como siempre, perfecto, limpio, vacío. Pero ahora, ese lujo le parecía sin propósito. Se sentó en el sillón del estudio, miró las llaves sobre la mesa y tomó una decisión que lo hizo sonreír por primera vez sin culpa. 2 días después, Claudia recibió un sobre con una nota sencilla: «Ningún ángel merece dormir en un hospital. Visiten esta dirección». Y debajo, una firma: A. Cuando llegaron al lugar, Claudia no pudo contener las lágrimas. Frente a ellas había un pequeño departamento recién remodelado, sencillo, pero lleno de luz. Las paredes pintadas en tonos suaves, una ventana por donde entraba el sol de la mañana, y sobre la mesa, un florero con girasoles frescos. En el sofá, un pequeño mensaje:
para que nunca le falte el sol a tu hija». Claudia se quedó parada en la puerta, incapaz de moverse. Yo no puedo aceptar esto», murmuró con la voz temblorosa. Arturo, apoyado en el marco de la puerta, respondió con calma: «Sí puedes. Esto no es un regalo, es un nuevo comienzo». Gloria, emocionada, corrió hacia el cuarto y abrió las cortinas, dejando que la luz inundara el espacio. «Mamá, mira, hasta hay una mesita para que yo dibuje». Claudia llevó la mano a la boca, conteniendo el llanto. Arturo solo observaba, con los ojos húmedos, y dijo en voz baja: «Ahora tienen un hogar. Lo demás, la vida lo enseñará». Los días siguientes fueron de adaptación. Claudia llenó el apartamento con pequeños detalles: flores, cortinas claras, cuadros hechos por su hija. El lugar, antes silencioso, se llenó de risas, olor a pastel y dibujos pegados en las paredes. Arturo pasaba a veces para dejar víveres, otras solo para escuchar las novedades, pero nunca se quedaba mucho. Decía que quería darles espacio, aunque en el fondo temía encariñarse aún más. Aún así, cada visita lo cambiaba un poco más. Ya no usaba su traje habitual, no hablaba de negocios, y el reloj, antes su tirano, ahora descansaba sobre la mesa, olvidado. Una tarde, Gloria le entregó un dibujo nuevo: un hombre, una mujer y una niña frente a una casita amarilla. Sobre ellos, una frase en letras de colores: «Todo el mundo merece un hogar en el corazón de alguien». Arturo sostuvo el papel por unos segundos sin poder decir nada. Solo sonrió tocando el dibujo como si sostuviera algo sagrado. «No sé qué hice para merecer esto», murmuró. Gloria, con la naturalidad de los niños que entienden el mundo sin explicarlo, respondió: «A veces el bien llega tarde, pero llega». Claudia sonrió, secándose una lágrima, y lo invitó a quedarse a tomar café. Arturo dudó, miró a su alrededor y se dio cuenta de que ese lugar, sencillo, modesto, lleno de color, tenía todo lo que su mansión nunca tuvo: vida. Se sentó a la mesa, riendo bajo, y comentó: «Creo que empiezo a disfrutar los lugares pequeños». Gloria rió subiéndose a la silla para servirle. «Porque su corazón se hizo demasiado grande, tío Arturo. La casa grande ya no le cabe». Y él solo la miró, tocando suavemente su cabello, sin decir palabra. A veces, los milagros más hermosos no hacen ruido. Solo ocurren en silencio dentro de uno mismo. La noche llegó serena, cubriendo el pequeño departamento con una luz amarilla y cálida. Afuera, el sonido distante de la ciudad contrastaba con la calma que reinaba dentro. Gloria bostezó, aún sosteniendo el lápiz de color con el que dibujaba en la mesa. Arturo la observó con una sonrisa discreta. «Hora de dormir, señorita», dijo en tono suave. «Mañana el sol querrá encontrarte despierta». Ella rió bajito. «Entonces, usted también tiene que dormir, tío Arturo. Al sol no le gusta la gente cansada». Él la cargó con cuidado y la llevó hasta su cuarto. Claudia los acompañó, recargada en la puerta, observando en silencio. Arturo la acostó y acomodó la sábana sobre su pecho. «Buenas noches, pequeña». Gloria le tomó el dedo sin soltarlo. «Tío Arturo, ¿usted todavía se siente solo?», preguntó con una dulzura desarmante. Él dudó un momento, miró a Claudia y luego a la niña. «No», respondió con la voz entrecortada. «Solo estaba antes de conocerlas». Gloria sonrió, somnolienta. «Entonces todos pueden ser curados, hasta los que no están enfermos». La frase quedó suspendida en el aire como una oración. Claudia se acercó y le acarició el cabello a su hija, conmovida. Arturo sintió un nudo en la garganta. Esa niña, con tan pocas palabras, había dicho lo que él nunca pudo comprender por sí mismo. Cuando Gloria se quedó dormida, ellos permanecieron un momento en silencio, observándola respirar. «Ella tiene un don, señor Díaz», susurró Claudia. «Puede curar sin darse cuenta». Él respondió con una media sonrisa. «Sí, creo que ahora creo en los milagros, solo que los verdaderos no hacen ruido,
Afuera, la luna brillaba sobre el vidrio de la ventana. Arturo miró hacia el cielo y por un instante sintió una paz que jamás había conocido. La mansión, el pasado, el orgullo. Todo parecía lejano. En aquel pequeño hogar, entre dos almas que le habían enseñado a amar, entendió que la vida, a veces, no cambia con grandes gestos, sino con pequeños milagros invisibles. Y cuando Claudia apagó la luz y el silencio envolvió el cuarto, Arturo supo, en silencio, que finalmente estaba en casa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.